Muy buenas tardes. Hoy más que nunca la UNAM responde dándole importancia al conocimiento científico, esto como una herramienta fundamental para preservar la vida, pero también como una herramienta para ayudar a tener una mejor relación con nuestro entorno. Y qué mejor ejemplo que la pandemia que estamos viviendo, que nos está obligando a replantear nuestra vida cotidiana. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Estamos completamente en vivo desde TV UNAM. Nuestro tema de hoy es la violencia intrafamiliar y cómo se ha desatado o cómo se ha manifestado durante estos meses de confinamiento, que ya son muchos, y cómo se han afectado también las relaciones interpersonales. Haga junto con nosotros este programa. Además tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más. Y comenzamos para empezar con el panorama de lo que ocurre en nuestro país y la manera en la que se ha afrontado esta crisis de salud en nuestro territorio. El llamado a quedarse en casa es principalmente para las personas vulnerables. Pues ellos tienen mucho más riesgo al ser contagiados, si es que llegaran a contagiarse por COVID, y a las personas que salen, pues siempre estamos orientando al uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, y sobre todo este esquema de que si uno tiene síntomas, pues de inmediato reportarse a Locatel. La educación a distancia no sustituye a la escuela, y que las maestras y los maestros son insustituibles. El modelo que estamos implementando lo hacemos porque la realidad impone pues nuevas formas creativas, imaginativas, con las herramientas que tenemos a la mano para poder continuar el aprendizaje. Ya estamos en momento de hacer la desconversión hospitalaria. Tenemos que seguir atendiendo a todos aquellos pacientes que se retiraron, que dejaron de ir al hospital por temor a infectarse. Tengo que decirles que ahorita, en el momento actual, tenemos muchos más pacientes urgentes no COVID que pacientes COVID. Lo que hay es una predicción razonable de que además de esa influenza, que tiene un comportamiento clínico y epidemiológico muy semejante al COVID, causa neumonía grave, se transmite por vía respiratoria, requiere hospitalización, satura los hospitales. Además de ello, podría ocurrir que tuviéramos un repunte del COVID, un regreso de una transmisión muy activa del COVID. Respecto al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con 3 empresas distintas, una de Estados Unidos, 2 de China. El objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Que en el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto. Estamos ya estimando el costo de dosis. Hay en estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas, y esto lo celebramos, que al poner la vacuna al servicio de la gente. Pues sí, la vacuna es una preocupación de todos los países alrededor del mundo. Pero bueno, librar la batalla no ha sido una tarea fácil para ningún país, en el sentido de que se está intentando llegar a acuerdos y crear estrategias que permitan tener un menor número de contagios en cada nación y al mismo tiempo pues evitar de nuevo un confinamiento extremo. Vamos con el panorama internacional por COVID-19. El mundo supera los 20 millones de casos de coronavirus. Rusia aprueba la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo, denominada Sputnik V, y dice que 20 países han solicitado más de 1.000 millones de dosis. Nueva Zelanda registró 4 nuevos casos transmitidos localmente, anunciando el regreso del coronavirus al país después de 102 días sin registrar una infección local.
Estados Unidos informó 49.536 nuevos casos y 525 muertes en las últimas 24 horas. México reporta 5.558 nuevos casos y 705 muertes en 24 horas, para una suma de 485.836 infecciones y 53.003 fallecimientos. Dinamarca informa un aumento en los casos de COVID-19 después de ser uno de los primeros países europeos en reabrir con 76 nuevas infecciones. Grecia confirma al menos 126 nuevas infecciones, elevando la cuenta del país a 5.749 casos. El Museo de Atenas ordena su cierre. En Japón, las infecciones diarias caen por debajo de las 1.000 por primera vez en casi 2 semanas, registrando 842 nuevos casos. Singapur informó 61 nuevos casos de COVID-19, su registro diario más bajo en más de 4 meses. Estados Unidos informa que los casos de COVID-19 en niños han aumentado un 90% durante el mes pasado, según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños. La Organización Mundial de la Salud realizará una revisión rigurosa de los datos de seguridad de la vacuna candidata contra COVID-19 aprobada por Rusia. Es importantísimo tener la información que nos permita cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Agradecemos a todos ustedes que nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios a nuestras redes sociales y también al doctor Carlos Rosales, quien nos ayuda a resolverlas. Esta tarde nos habla, por ejemplo, de la relación que existe entre nuestra alimentación y este virus del SARS-CoV-2. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en La UNAM Responde. Tenemos otra pregunta de nuestro público y dice, ¿el virus SARS-CoV-2 come grasa? ¿Qué debemos alimentarnos para evitar que el virus se reproduzca? Bueno, los virus son microorganismos que no comen nada, no tienen un metabolismo por sí solos y no utilizan alimentos para reproducirse. Hemos visto, los virus son partículas que solo se pueden reproducir cuando están dentro de una célula. Entonces el virus entra a la célula y dentro de la célula utiliza a la célula para fabricar muchas copias del virus. Respecto a los alimentos, lo que podemos hacer es comer sanamente para que nuestro sistema inmunológico esté mejor y más fuerte y de esa forma protegernos del virus SARS-CoV-2 y de cualquier otro patógeno. ¿Qué se recomienda comer? Bueno, hay que comer frutas como plátano, naranja, guayaba, manzana, verduras como lechuga, jitomate, espinaca, brócoli, elote, leguminosas, frijol, lenteja, habas, carnes no procesadas, pollo, pescado, mariscos, algo de carne de res y carne de cerdo también. Agua, hay que consumir mucha agua, pero agua sola. Los huevos, se recomienda consumir huevos especialmente en guisados. Y hay que comer productos lácteos, queso, yogur, leche sin azúcar. Todos estos alimentos se recomienda consumirlos diariamente. Lo que no se recomienda consumir con frecuencia son carnes procesadas, como salchichas, jamón, mortadela, longaniza y chorizo. Hay que evitar la comida rápida y los antojitos mexicanos fritos, como las hamburguesas, la pizza, el hot dog, quesadillas, sopes, tamales, tacos fritos. Todo esto tiene mucha grasa. Las botanas, dulces y postres. Hay que evitar las helados, paletas, caramelos, frituras de maíz, papas fritas, frutas en almíbar. Cereales dulces, las hojuelas de maíz con azúcar o chocolate, el arroz inflado y azucarado, galletas dulces, pastelitos industrializados, pan de dulce, pasteles. Hay que consumir pasteles en los cumpleaños, no todos los días. Bebidas no lácteas endulzadas, hay que tomar café y té con azúcar, muy poco. Atole, aguas de frutas y refrescos también no se recomiendan.
bebidas lácteas endulzadas como leche con azúcar, yogur para beber, atole con leche y azúcar. Todos estos alimentos hay que consumirlos con poca frecuencia. Siga estas recomendaciones de alimentación y será más sano y nuestro sistema inmunológico será más fuerte. Gracias. Cuídese mucho. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, hemos hablado aquí en este espacio que el hogar debiera ser el lugar más seguro para todos los miembros de la familia, incluidos niños, adolescentes y por supuesto mujeres, los adultos mayores, pero esto no siempre es así. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? ¿Esta situación se ha desatado o solamente se ha visibilizado? Para platicar de este tema, esta tarde conversamos con la doctora Sonia Frías. Ella es especialista en género y relaciones familiares del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rosa. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, aunque el tema no sea de lo más agradable, es importantísimo ponerlo sobre la mesa y es lo que está sucediendo con las familias ahora en tiempos de pandemia y este largo confinamiento. ¿Cuáles son, para empezar, doctora, nos puedes hablar o ayudar a entender cuáles son las repercusiones que se están viviendo en las familias, esto en relación con el tema de la violencia? Bueno, las repercusiones que se están viviendo en las familias son diversas. Lo único que no podemos conocer exactamente cuál es la magnitud de estas repercusiones. Y no podemos conocer cuál es la magnitud porque para ello necesitaríamos encuestas representativas. Entonces hay como mucho debate al respecto sobre si como fruto de la pandemia, la violencia al interior de los hogares, es decir, violencia hacia las mujeres, pero también la violencia que padecen otros integrantes de los hogares, como por ejemplo pueden ser los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, sí está incrementando o se ha mantenido igual, lo único que estamos ante una situación de mayor reporte. Entonces, en general, lo que sabemos es relativamente poco, porque los datos de los cuales disponemos son los datos de los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, que es donde acuden, ¿no?, a buscar ayuda formal, y por otro lado tenemos los datos de los sistemas de provisión de servicios a las víctimas. Pero ambas fuentes de datos tienen como muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las últimas encuestas, el 93% de todos los delitos no son denunciados en México. Esto es lo que se llama la cifra negra. Es por eso que los datos que nosotros podemos tener, pues nos pueden mostrar la punta del iceberg, pero no son, por así decirlo, determinantes para poder contestar la pregunta sobre si se está produciendo un incremento en la violencia que ocurre en los hogares o estamos ante una situación de estabilización, pero que la estamos visibilizando más. Lo que sabemos, por ejemplo, es que en términos de denuncias presentadas ante las fiscalías, es que la tendencia de estos meses de confinamiento, no le voy a llamar ya cuarentena, digo porque han pasado demasiado tiempo como para más de 40 días, son muy parecidas en el año 2019 y en el año 2020. Si vemos también los delitos, las denuncias por presuntos delitos de feminicidio que nos reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues vemos también una tendencia muy parecida. Lo que sí vemos un incremento es en el número de llamadas vinculadas con incidentes de violencia familiar en los hogares, la cual cosa sí nos sugiere que con independencia de cuál sea la verdadera prevalencia del fenómeno, las personas sí están llamando para pedir ayuda. Es decir, algo está sucediendo dentro de las casas, dentro de las familias. Y pues lo común es hablar de violencia como término, pero la verdad es que sabemos es que hay muchos tipos de violencias. ¿De qué estamos hablando o cómo podemos clasificarlas, doctora? Bueno, pues al interior de los hogares, de lo que frecuentemente nos viene a la cabeza como parte de nuestra representación social en términos de violencia, es la violencia que padecen las mujeres, que es una violencia de género. Pero ojo, ellas no son las únicas que padecen violencia en los hogares, porque sabemos que hay otros integrantes que también están afectados.
¿Por qué? Porque sobre todo los niños, niñas y adolescentes sabemos que en aquellos hogares donde se produce violencia en contra de las mujeres también hay un mayor riesgo a que se ejerza violencia directa en contra de ellos. Es decir, se produce una coocurrencia entre la violencia de pareja y la violencia en contra de los hijos e hijas. Y al mismo tiempo también tenemos que considerar que los niños, niñas y adolescentes también son víctimas indirectas, son testigos de la violencia que se vive en sus hogares, y esto sabemos que tiene también serias repercusiones para ellos, porque las repercusiones son sobre su salud, tanto física como mental, por el hecho de ser testigos. Es decir, aunque no sean violentados directamente, el solo hecho de ser testigos de la violencia que se vive en las familias, pues ya también los convierte en víctimas, ¿cierto? Es correcto. Pensando esto, ¿cómo caracterizar o cómo definir los riesgos a los que se enfrentan en este sentido? Dejemos un poquito de lado a la violencia de género y a las mujeres. ¿A qué tipo de riesgos se enfrentan los niños, las niñas, los adolescentes estando en casa en este largo confinamiento? Bueno, pues a mí me gustaría retomar la teoría de la exposición al riesgo. Diversas encuestas realizadas en nuestro país nos han mostrado que los integrantes del hogar son los principales generadores de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, los cuidadores y personas que integran ese círculo de confianza tienden a ser los que generan esa violencia. Simplemente una encuesta, la más completa que tenemos actualmente, para medir la violencia de género en contra de las niñas y de las adolescentes, la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que se realizó en el año 2016, nos muestra que 1 de cada 10 mujeres mexicanas padece alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años, incluyendo la violación o intento de violación. Y sabemos que las personas responsables, en mayor medida, fueron tíos y primos, hermanos, padres y otros familiares. Entonces, en esta situación, pues podemos esperar que probablemente, debido a la exposición al riesgo, se esté produciendo una mayor victimización sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo mismo ocurre con la violencia física en contra de estos grupos poblacionales. También sabemos que en mayor medida son los progenitores y son los hermanos, y ojo, me gustaría destacar eso también, porque normalmente no tendemos a hablar de la violencia que ejercen unos hermanos en contra de otros, pues están en una mayor situación de riesgo. Entonces, esta situación de confinamiento pues nos estaría sugiriendo que al menos la violencia que se produce presencialmente en los hogares, al menos hipotéticamente, probablemente esté incrementando. Pero no solamente esto. ¿Por qué? Porque esta situación de confinamiento lo que ha conllevado ha sido a nuevas formas de interacción de carácter virtual. ¿Por qué? Porque muchos menores están en espacios que están encerrados en determinados espacios, al mismo tiempo que, si es que tienen acceso a Internet, pues están como más expuestos a tener estas interacciones con el exterior. Y esto, diversos estudios nos han mostrado que puede estar incrementando el riesgo de cibervictimización de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el módulo de ciberacoso de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, que se levantó en el año 2017, nos muestra que 2 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años vivieron alguna situación de ciberacoso en el último año. Entonces, pues el mayor contacto virtual con el exterior puede estar generando un incremento en estas situaciones de cibervictimización, ¿no? Es decir, que alguien se ponga en contacto con ellos mediante identidades falsas, provocaciones, insinuaciones, propuestas de carácter sexual. Hace unas semanas el periódico El País, aparte, nos advertía que los cuerpos de seguridad pública habían detectado
detectado un incremento exponencial de la pornografía infantil durante el confinamiento, así como la transmisión en vivo de situaciones de abuso sexual infantil. Entonces, que el confinamiento precisamente también había generado una mayor demanda de materiales nuevos y la disponibilidad de tiempo de unos, de otros, así como el creciente acceso a las redes, es algo que podría estar generando pues un incremento también en estas formas de victimización de carácter virtual. Noticias como estas nos hacen confirmar o por lo menos repensar nuevamente que efectivamente el hogar no siempre es el más seguro. ¿Cuáles son todos estos factores que incrementan la vulnerabilidad estando en casa? Y más cuando esta vulnerabilidad se ha, digamos, alargado, como decíamos, durante tantas semanas. ¿Qué sucede? Lo que quisiera que nos ayudaras a entender es cuál es la relación de estos factores con el tiempo que se permanece en casa. Pues, como comentaba anteriormente, la exposición al riesgo o la mayor posibilidad de ser víctimas, pues hacen que esta situación de confinamiento sea especialmente problemática. Y especialmente problemática porque si anteriormente los niños, niñas y adolescentes ya eran objeto de distintas formas de violencia al interior de sus hogares, cuando los niños salían fuera de sus hogares, iban a las escuelas, iban a los servicios médicos, acudían a centros recreativos, etcétera, ahí había la posibilidad de que distintas personas externas a su núcleo familiar pudieran identificar las situaciones de violencia y que pudieran poner en marcha determinados mecanismos para proteger a los menores. Pero lo que tenemos es que la suspensión de las actividades escolares presenciales para haber pasado a estos sistemas de educación a distancia más o menos virtuales, claro, en función de cuál sea el estrato socioeconómico de los menores, ha traído consigo pues una menor o nula interacción personalizada entre los maestros y los niños. También el miedo al contagio, al COVID, como hemos visto en la noticia a la que se han referido anteriormente, pues ha ido aparejado a una menor consulta con los profesionales de salud, y la prohibición y recomendación de no salir de las casas ha resultado también en una menor interacción de los niños con personas de sus círculos sociales que pudieran identificar la violencia o que en sus redes de apoyo pudieran actuar de alguna manera para prevenirla o buscar ayuda. Entonces, yo creo que esta situación de quedarse dentro ha generado que los niños puedan recibir en menor medida ayuda de terceras personas. Y al mismo tiempo, retomando la pregunta, estos factores de riesgo interactúan con determinados factores de carácter individual. Diversos estudios, por ejemplo, nos muestran que aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad tienden a estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Y, por ejemplo, también factores familiares como la estructura familiar, la supervisión parental, también factores comunitarios, como por ejemplo los contextos violentos. Sabemos que los niños que residen en contextos inseguros y con desorganización social tienen mayor vulnerabilidad para ser objeto de distintas formas de victimización. Y como hemos visto, nuestras calles, nuestros barrios continúan siendo objeto de distintas formas de violencia. Y también en este contexto, el hacinamiento, el estrés generado por el desempleo, el potencial incremento de todos los problemas de salud mental, pues también pueden estar detrás del fenómeno de la mayor vulnerabilidad. Pero por eso también cabe recordar que los niños y adolescentes no cuentan con los recursos suficientes para poder pedir ayuda. Por lo tanto, sobre todo en función de qué etapa del desarrollo se encuentren los niños, están todavía en una situación de mayor riesgo. No es lo mismo un niño de 4 años que una niña de 16 años. Pues ¿Por sí, qué? hay que tomar. Porque
Las posibilidades son distintas y muchas veces esta especie de burbuja que puede servir para proteger a muchos niños y a muchas familias, y en otras ocasiones pues también puede tomarse como una barrera y que impide recibir ayuda precisamente de ese exterior que es tan necesario. Doctora, te voy a pedir que nos permitas unos minutos, es momento de hacer una pausa aquí en La UNAM Responde, pero regresaremos para hablar de las posibilidades y de lo que se puede hacer para evitar este tipo de violencias dentro de las familias, ahora que estamos en tiempo de contingencia. Y al regresar también tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde, y vamos enseguida con nuestras recomendaciones de cultura. Sabemos que por este largo confinamiento, pues muchísimas actividades artísticas y culturales, científicas, se han pospuesto o cancelado, pero gracias a las tecnologías y a las herramientas digitales podemos estar cerca de otras muchas actividades que Cultura UNAM pone a nuestra disposición. En la calle y en la historia es una exposición con la que Casa del Lago explora los archivos fotográficos de la activista Ana Victoria Jiménez, una de las pioneras en documentar el devenir del movimiento feminista en México desde sus inicios en los años 60 hasta la década de los 90. Estas imágenes muestran el rol de las mujeres como trabajadoras domésticas y la lucha que el género femenino ha enfrentado durante muchos años para ser reconocidas con equidad. A través de un recorrido interactivo, estas fotografías plasman mensajes representativos en este movimiento y se exhiben en las rejas virtuales de Casa del Lago. A partir de este miércoles y todos los restantes del mes, las plataformas de Facebook y YouTube de Música UNAM se renuevan con la serie Tocada del Miércoles, un foro que semanalmente transmitirá música ejecutada en vivo por intérpretes que transitarán por diferentes géneros musicales para compartir con el público la experiencia de presenciar un concierto desde casa. Pensando en el público infantil, Danza UNAM invita a toda la familia para aprovechar el confinamiento. Padres, madres e hijos pueden fusionar el entretenimiento con la actividad física y además despejar un poco la mente, guiados por expertos que les compartirán los principios básicos del arte de danzar. A partir de eso, nosotros vamos a ir seccionando parte por parte del pie para que se vaya fortaleciendo el... Hasta aquí nuestras recomendaciones para aprovechar cultura en casa a través de distintos dispositivos móviles. Y ahora vamos con la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla pues de esas otras comunidades vulnerables, los periodistas y también los defensores de derechos humanos, que pues en tiempos de pandemia se han incrementado los abusos y los asesinatos en contra de estos periodistas. Veamos la siguiente reflexión. Buenas tardes. Desde que empezó la pandemia sabíamos que la violencia intrafamiliar iba a crecer y no sabíamos qué iba a ocurrir con la violencia criminal. Lo que hemos estado viendo es que a pesar de la pandemia, la violencia criminal va en aumento. La organización Causa en Común presentó un informe llamado Galería del Horror, atrocidades registradas en lo que va de 2020 a partir de investigación en fuentes periodísticas. Por atrocidades se entiende las masacres masivas, el asesinato a personas vulnerables como el feminicidio, niños, niñas y adolescentes, periodistas, defensores de derechos humanos o defensores de la tierra, o también el descuartizamiento, las fosas o la incineración de cadáveres. En medio año identifica Causa en Común 1,272 hechos documentados en fuentes periodísticas. Estamos hablando de 12 al día en fuentes periodísticas, seguramente la cifra real es mayor. Esto ocurre de manera generalizada en el territorio nacional y de manera sistemática. No estamos hablando de 1,272 hechos aislados. La violencia en el país, a pesar de la pandemia, ocurre de manera generalizada y sistemática. Abundan en esta investigación la profanación de cadáveres, las masacres masivas, de hecho más de 300 masacres en lo que va de este año, más de 300 casos de tortura, es decir, la violencia criminal continúa y continúa a la alza. Y continúa bajo un ambiente de absoluta impunidad por parte del Estado.
Durante la pandemia no nada más no bajó, sino la violencia ha ido creciendo. Ante la falta de sensibilidad de las fiscalías y de los gobiernos, federal y estatales. Repito, con una absoluta impunidad. Resulta interesante analizar que pocos de ellos, solo un puñado, alcanzan la atracción mediática, la visión por parte de la sociedad, de los medios. No hay notoriedad sobre estos eventos. Hemos normalizado o negado este fenómeno. Es un error irse por casos aislados, como lo está intentando hacer las fiscalías en el país, o por casos emblemáticos. Se necesita enfrentar esto de manera sistémica como un fenómeno. Por lo cual, desde la sociedad civil se ha dicho que se requiere una comisión de la verdad, un mecanismo internacional de justicia y modelos de búsqueda y reparación acordes a nuestra realidad. Hemos normalizado y negado el horror a pesar de la pandemia. La pregunta es ¿cuánto tiempo más? Buenas tardes. Hechos lamentables, debemos ser todos muy atentos, ser conscientes y sensibilizarnos con estas problemáticas que viven grupos vulnerables, no solo en México, sino en distintas partes del mundo. Y bueno, en contraste, pues el humor también forma parte de nuestra vida y nos ayuda a hacer más llevadera todas estas realidades y todas estas situaciones. Vamos a ver qué nos preparó el equipo de No Memes para esta tarde. Muy buenas, esperamos que estén disfrutando de su programa favorito y pues mientras lo hacen les vamos a compartir algunos aspectos del vertiginoso saber tecnológico a través de la colaboración de No Memes, la UNAM Responde. Que lo disfruten. Y es momento de hacer nuestro segundo corte aquí en la UNAM Responde. Regresamos para seguir hablando de violencia en tiempos de pandemia. No se vayan. Continuamos aquí en la UNAM Responde y seguimos aprendiendo sobre los huracanes gracias a los reportajes que nos presentan los jóvenes reporteros de En Trending. Ha llegado la temporada de huracanes, la temporada en la que las lluvias no dan tregua para correr a meter la ropa recién tendida. Aunque en algunas zonas los huracanes se presentan tan solo con días frescos, nublados y lluviosos, en otras regiones los huracanes irrumpen de manera catastrófica con lluvias torrenciales, vientos destructivos, inundaciones y tornados. Los huracanes son los fenómenos meteorológicos más devastadores de la Tierra, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios alcanzando velocidades que pueden superar los 250 km por hora. El término científico para estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Un huracán es una tormenta que se produce en regiones tropicales de la atmósfera donde las aguas del océano son relativamente cálidas con una temperatura de alrededor de 26 grados centígrados. Estos se forman en diferentes regiones y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa como el verano. Enseguida, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre el uso y la importancia de tener los termómetros como parte de nuestro botiquín de casa en primeros auxilios. Veamos. Durante la pandemia de COVID-19, se han establecido diversas medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Una de ellas es la medición de temperatura en zonas de acceso o control. Esto con la finalidad de detectar si alguien presenta fiebre, uno de los principales síntomas de COVID-19, y prevenir que contagie a otros. El uso de termómetros infrarrojos evita el contacto entre personas, haciendo que las probabilidades de contagio al realizar el chequeo sean mínimas.
Funcionan al medir el calor que irradian las superficies mediante un lente, un sensor que capta esta energía y un componente electrónico que traduce la señal detectada para mostrarla en pantalla. Todo esto en segundos. Ojo, no emiten ningún tipo de radiación hacia nosotros. Aunque algunos tengan una luz roja como guía para ver hacia dónde se apunta, no tienes de qué preocuparte. Esta luz no afecta la piel, los ojos y mucho menos las neuronas. Si te detectan temperatura elevada, sigue las medidas de salud y consulta a tu médico. Ante todo, está tu salud y la de los tuyos. Y para seguir hablando de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, retomamos nuestra conversación con la doctora Sonia Frías, quien pertenece al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de nuestra universidad. Doctora, hablábamos en ese primer bloque, nos centramos en lo que sucede con los más jóvenes de la familia, los niños, las niñas y los adolescentes, pero me gustaría que, por supuesto, ahondáramos en lo que está sucediendo con las mujeres y esta violencia de género en tiempos de contingencia. Muy bien, pues lo que tenemos es que probablemente, como comentaba anteriormente, estamos en una situación en la cual probablemente la situación de confinamiento haya derivado en un incremento de la violencia que están padeciendo todos los integrantes de los hogares. Como decíamos anteriormente, no solamente de manera presencial, sino toda esta violencia que se ejerce de manera virtual. Y en este sentido, a mí me parece especialmente desmitificar la violencia que padecen los niños, niñas y adolescentes. Parece que históricamente ha habido una normalización de la violencia que se produce al interior de la familia. Pensemos solamente en algunos refranes que pueden remitirnos a esta normalización, ¿no? Como el famoso "quien bien te quiere te hará llorar", o "una mujer solo es buena mientras está muerta", o "la mejor mujer es como la uva, mejor pisada y la peor colgada". También refranes que nos remiten a la normalización de esta violencia hacia los niños, como por ejemplo "niño llorón", "boca abajo" y "coscorrón". Y pensemos que hasta hace relativamente poco la violencia hacia la mujer y hacia los hijos se consideraba una prerrogativa de los hombres. Y aunque hemos avanzado mucho en reconocer y desnormalizar la violencia en contra de las mujeres, no hemos avanzado tanto en el caso de la violencia que se produce en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a pensar en una situación que van a ver ustedes que es la misma, pero que convergen distintos actores y situaciones. Imaginémonos que un niño de unos 8 años va caminando por la calle y un adulto desconocido le da un bofetón porque tiró basura en el suelo. Situación 1. Situación 2. Ese mismo niño está en su casa y un adulto de su hogar, pensemos su padre, abuelo o madre, le dan un bofetón porque tiró basura en el suelo. O ese mismo niño está en la casa y en medio de una pelea con su hermano le dan un bofetón. ¿En qué pensamos? Pensamos que una situación no es tan grave como la otra, o minimizamos determinadas situaciones y no las otras, cuando el acto es exactamente el mismo. Una situación puede ser vista como agresión, el que un desconocido le dé una bofetada al niño por tirar basura en la calle. La segunda puede verse como una medida disciplinaria, en el sentido de que pues, un adulto está disciplinando, corrigiendo esa situación. Y la tercera es una cosa de niños. Pero entonces, ¿por qué si es el mismo acto y tiene las mismas repercusiones sobre los niños, tendemos a verlos de manera diferente? Entonces, este ejemplo sirve para desnormalizar la violencia que padecen los niños y niñas en los hogares. Incluso cuando estamos hablando de que es con fines disciplinarios, no debemos olvidar de que la disciplina puede ejercerse de otra manera, no
ejerciendo la violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños que crecen en contextos violentos acaban también teniendo una mayor predisposición a utilizar la violencia en relaciones futuras. También en otros contextos de relación, como por ejemplo pueden ser la escuela. Entonces, aunque en esta situación de confinamiento haya muchas tensiones en los hogares y las personas puedan estar experimentando distintas situaciones de estrés, no podemos ejercer violencia hacia nuestros menores. Exactamente, se debe aclarar, se debe tener muy claro este punto de la disciplina no tiene que ver con violencia en ningún caso. Y doctora, me está llevando a preguntarte otras dos cosas que tienen que ver. Una, tiene que ver con los cuidadores y el entorno de los niños y los adolescentes, qué papel juegan y quiénes son para saber si pueden no solamente limitar o evitar este tipo de situaciones violentas en casa, y la otra es en dónde repercute las violencias que viven los más chiquitos, que se ven reflejados en la educación, en la nutrición, en la alimentación y por supuesto en problemas de la salud emocional y mental. Pues las repercusiones de la violencia, ya sean de los niños más chiquitos o de los niños que están en edad escolar o en los niños adolescentes, pues son muy diversas. Y la violencia, las repercusiones sobre la violencia está en función de la etapa del desarrollo que padezcan los niños. Entonces, no solamente estamos hablando que dependiendo la expresión de violencia que hayan padecido, pueden tener determinadas afectaciones de nivel físico, como por ejemplo golpes, moretones, fracturas. Los casos más extremos puede llegar incluso a la muerte de los niños, sino también serían repercusiones sobre su salud mental. Sabemos que los niños que padecen violencia en sus hogares tienden a tener una menor autoestima. Sabemos también que tienden a desarrollar estrés postraumático en mayor medida, problemas de conducta, etc. Entonces, las repercusiones son muy diversas y no las tenemos que tomar a la medida, no porque tradicionalmente fuera aceptado, por ejemplo, la cuestión de la violencia física como una manera de disciplina, tenemos que continuar aceptándolo de esa misma manera y no cuestionarnos esa forma de actuar. Por otro lado, con respecto a las personas generadoras de la violencia, también necesitamos trabajar en desnormalizar esta violencia hacia los niños y niñas, la que se ejerce directamente, es decir, sería la violencia directa, sino también la violencia indirecta, porque la violencia indirecta tiene asimismo diversas repercusiones sobre el bienestar, sobre la salud de los niños. Y a ese respecto es muy importante que en un contexto actual de confinamiento y en que los niños, muchos de ellos tienen mayor acceso a las redes sociales, a diversos contenidos de Internet, pues ejercer una buena supervisión de lo que están haciendo los niños, porque de otra manera, pues estos niños están en una situación de riesgo que precisamente por encontrarse en sus hogares, pues muchas veces no pueden acercarse a personas para pedir ayuda. Exactamente. Pues ya que nos estás platicando de este panorama o de las posibilidades que existen dentro de las familias, dentro de los hogares, me gustaría también que habláramos pues de estos efectos. Hay esos efectos que son inmediatos, hay otros que son a largo plazo, pero me gustaría que nos explicaras si estos son temporales o pueden ser permanentes. Pues ambos. Hay determinadas consecuencias que pueden ser temporales. Pensemos, por ejemplo, en un moretón fruto de una agresión física,
pero hay otras consecuencias, como por ejemplo la potencial predisposición a la violencia, que son permanentes. Sabemos que aquellos niños que han atestiguado violencia en su familia de origen o que también la han vivido, es más probable que se vean involucrados en situaciones de violencia en la escuela, que se vean involucrados en situaciones de violencia de pareja y que asimismo lo vuelvan a ejercer hacia generaciones posteriores. Entonces, ese, por así decirlo, sin ser un determinante, que eso se pueda cambiar, pero diríamos que, sin decir que eso se pueda cambiar, pues sería pues una consecuencia como más permanente. Pensemos también en situaciones de violencia sexual que derivan en la violación de una niña. Si esa niña acaba como fruto de la violación resultando embarazada, y entonces esa es una consecuencia, por así decirlo, si es que no tuviera acceso a un procedimiento de interrupción de embarazo, pues esa consecuencia sería permanente. Entonces las consecuencias son diversas, como comentaba, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Unas son más probable que se mantengan a largo plazo y otras a corto plazo. Pero precisamente para que esas consecuencias no sean permanentes, es central la búsqueda de ayuda. Y en esta situación de confinamiento, esta búsqueda de ayuda, pues parece ser que se está incrementando. Y ahí queda el gran reto de nuestras autoridades, de los 3 niveles de gobierno, de continuar proporcionando acceso a servicios que pudieran minimizar o pudieran reducir las consecuencias hacia los niños, niñas y adolescentes de estas formas de victimización. Pues sí, el reto sería erradicar la y las violencias que se viven dentro de casa, pero ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuáles son esas medidas para lograr que los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las comunidades vulnerables estén seguros en casa? Yo creo que la primera medida a tomar es que se debe concientizar a todos los integrantes de los hogares de las situaciones que se están viviendo. Hay hogares que son muy armoniosos, pero no todos los hogares tienen la misma dinámica. Entonces, el ser conscientes de que no todas las familias son un remanso de paz para sus integrantes, eso es importante. Por otro lado, creo que necesitamos avanzar en desnormalizar las distintas formas de violencia de la cual son objeto los niños y adolescentes simplemente porque son menores de edad. Y a eso me refería con el ejemplo que les ponía anteriormente de cómo los mismos actos, dependiendo de las personas que estén involucradas, pueden verse de manera distinta, pero no es lo mismo. Es decir, un bofetón es un bofetón con independencia de que te lo dé tu abuelito o te lo dé tu hermano o te lo dé un desconocido. No porque exista una relación cercana entre la persona que ejerce la violencia y el menor, eso lo hace menos problemático. También vinculado con estas cuestiones que podemos hacer para prevenir es el hecho de ampliar nuestra concepción de lo que es la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Es decir, nuestro mundo está cambiando a marchas forzadas y necesitamos concientizar a nuestra población para poder identificar de una manera más efectiva determinadas formas de violencia que hace 20 años pues a lo mejor no se estaban produciendo, precisamente por todo el desarrollo de las tecnologías de información. Anteriormente la victimización se podía producir, por ejemplo, de manera física, pero en la actualidad la cibervictimización podemos estarla experimentando las 24 horas del día y eso requiere determinadas campañas que eduquen, por así decirlo, científicas
conciencien a la población sobre estas otras formas de victimización que pueden poner en severo riesgo también a los niños y a los adolescentes. A los demás miembros de la familia. Doctora, tenemos solamente un minutito para terminar y no quería terminar sin que nos ayudaras a cómo podemos alertar a los afectados para pedir ayuda, que es otra manera de prevenir y de evitarlo. Bueno, yo creo que hablando por los afectados estaríamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, pues eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque depende en la etapa del desarrollo en la cual se encuentren. Los niños más pequeños es más difícil que se vayan a acercar a pedir ayuda porque todavía a lo mejor no conceptualizan la situación que les está sucediendo como una forma de violencia. Yo creo que junto con esta concienciación a las personas adultas, también se tendría que trabajar con los niños para que se produjera ese reconocimiento de estas formas de victimización de las cuales son objeto, pero ojo, sin que ello implique el dejarles a ellos la responsabilidad de prevenirlo. Porque la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad del ejercicio de la violencia es de las personas agresoras. Lo que sí podemos hacer es desarrollar determinadas herramientas, desarrollar determinados canales o darlos a conocer, porque en algunas instancias ya existen donde los niños y adolescentes puedan acercarse a pedir ayuda. Pues sí, estar muy atentos, no solamente ahora en las situaciones presenciales, sino también en las formas de convivencia virtuales, que hay también distintos tipos de violencia para todos los miembros de la familia y precisamente afectan pues a los menores de edad y lo más importante a todas las edades pues es desnormalizar cualquier tipo de violencia. Doctora Sonia Frías, muchísimas gracias, especialista en género y relaciones familiares del CRIM de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Nos quedamos con estas tareas y con estos conceptos. Todos podemos ayudar a prevenir y a erradicar la violencia en todos los niveles. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y seguimos con más información con nuestra nutrióloga de cabecera, quien esta tarde nos habla sobre la importancia de hacer ejercicio y también de alimentarnos sanamente. Hola de nuevo, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Me encuentran en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. El tema del día de hoy es de los mitos que más tengo que romper cuando llegan al consultorio. La mayoría de las personas le dan mayor peso al ejercicio para tener mejores resultados. Se matan por horas en el gimnasio, hacen cardios exhaustivos, entrenan hasta 2 veces al día y creen que van a alcanzar su objetivo deseado. Probablemente al principio sí empiecen a bajar el porcentaje de grasa o empiecen a sentir cambios en su masa muscular, porque evidentemente el cuerpo no estaba acostumbrado a ese nivel de ejercicio. Pero, ¡oh sorpresa!, para mantener esos resultados o seguir bajando grasa o aumentando masa muscular, 70% es alimentación y 30% es ejercicio. Entonces, ¿qué importa si haces 3 horas de ejercicio al día si comes fatal? O los alimentos que consumes no son de la mejor calidad. O consumes las mismas calorías que quemas cuando estás haciendo ejercicio. Te vas a estancar en tu peso, composición corporal y seguramente te vas a frustrar. Por lo que te recomiendo que le des mucho más importancia a lo que pones en tu plato las 23 horas restantes a tu hora de ejercicio y no sobreentrenas a tu cuerpo porque puede tener un efecto contraproducente. Entonces te pregunto, ¿comes para entrenar o entrenas para comer? Para que la próxima vez que te comas una dona o una hamburguesa y digas, total, ya entrené, mejor digas, no me la voy a comer porque ya entrené. Si tienes más dudas acerca de este tema, escríbeme en mis redes sociales que me encuentras como Numa Nutrición. Con estos consejos terminamos nuestra emisión de hoy. Les recordamos a todos los que nos siguen del otro lado de todas las pantallas que seguimos leyendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Recuerden nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde y mañana tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Gracias a todo el equipo también que hace posible esta transmisión de la UNAM Responde. Nos vemos aquí mañana. Adiós.